There's a pale horse coming, and I'm going riding. I'll rise in the morning, my fate decided, my dead man walking. Once I had a job, I had a girl. Between our dreams and actions lie this world. La mañana del 26 de junio de 1994, dos individuos irrumpen en un chalet en la localidad de Miramar, cercana a Miami, en el estado de Florida. Se trata de la residencia de Kazimierz Sucharski, dueño de un conocido nightclub de la zona. Dentro de la vivienda se encontraban en el momento de los hechos el propio Sucharski junto con dos jóvenes modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers, ambas de 25 años. Los asaltantes, uno de ellos con gafas de sol y gorra y el otro con la cara oculta con una camiseta, irrumpieron en el escenario con gran virulencia. Entran dos individuos armados, golpean a Sucharski como golpean a las mujeres, una auténtica salvajada. A Sucharski le interrogan, golpean salvajemente a Sucharski y ya en un momento dado, pues supongo que al ver que no obtienen lo que quieren, pues directamente uno de los perpetradores mata a sangre fría y con su pistola a las tres víctimas. Kazimierz Sucharski recibió 3 impactos, 3 disparos, Sharon Anderson 2 y Marie Roche recibió 1. Entonces se ponen a revolverlo todo, como buscando algo. No sabemos si están buscando droga, dinero o qué, pero el caso es que están ahí revolviendo todo y dejan multitud de huellas dactilares. Consumado ya el crimen, los autores huyeron del escenario, salieron por la puerta principal y una vez en el exterior se subieron al coche de Kazimierz Sucharski, que permanecía estacionado frente a la casa. Una vez en el coche emprendieron la huida. El vehículo, un Mercedes de color negro descapotable, fue posteriormente abandonado y calcinado a varios kilómetros de distancia. Sucharski, que estaba muy amenazado, ya tenía colocada en su casa, en varios puntos de su casa, cámaras de videovigilancia por ese miedo, esas amenazas bajo las que se encontraba. Al llegar la policía, los inspectores se encontraron con un escenario dantesco. Los autores del asalto habían huido y en el salón de la casa solo quedaban los 3 cadáveres que habían sido acribillados a balazos. Asimismo vieron que la casa estaba revuelta y dio la sensación que se trataba de un posible robo. La policía tomó diferentes muestras, había huellas, así como una camiseta que permanecía en el jardín de la casa. Sin embargo, el descubrimiento más importante de los inspectores al frente de la investigación fue el hallazgo de una cámara de videovigilancia que había instalada en el salón de la vivienda. Que son cámaras de bastante baja calidad, producen una imagen en blanco y negro con muy poquita resolución. Hay fuertes contrastes lumínicos, en concreto en el salón de su casa.
Las imágenes muestran las idas y venidas de los asaltantes y cómo en un determinado momento acaban con las vidas de las 3 personas retenidas. En un momento dado, uno de los perpetradores que mata a las 3 víctimas se acerca a primer plano de esa cámara y la camiseta que lleva alrededor de su cabeza a modo de pasamontañas, por así decir, entre el calor, la tensión, pues sudas mucho. Entonces coge, se quita esa camiseta, se limpia el sudor y sale del plano. La imagen muestra a un joven blanco, de pelo moreno y con un incipiente bigote. En los días posteriores, la policía recibió diversas llamadas, algunas de ellas anónimas, que atribuían la autoría de los crímenes a un ajuste de cuentas relacionado con drogas, posibles deudas económicas que pudiera tener Kazimierz Suchalski y también a la mafia. La investigación, sin embargo, dio un giro inesperado 19 días después de que se perpetrasen los crímenes. Era el 14 de julio. Pablo está en su casa, recibe una llamada telefónica de uno de sus compañeros de piso que dice que, bueno, que se han quedado tirados en la autopista. Al parecer le convencen para que, bueno, les acompañe, porque uno de ellos tiene una disputa con un familiar suyo relativo a cuestión de trapicheo de drogas. Llegan a la casa y ahí ya hay una divergencia total de versiones sobre lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Algunos testigos allí les afirman que Pablo era uno de los más agresivos, sanguinarios. Y luego, pues, la versión de Pablo de que él no tenía absolutamente nada que ver. Y una vez en el lugar, Pablo se quedó esperándoles en el coche. Al cabo de unos minutos, Pablo escuchó unos gritos, una fuerte discusión y un disparo. Ante aquella situación, se dirigió a la vivienda y al ver que dentro de ella había drogas, decidió marcharse. Sin embargo, para entonces, la policía ya había sido alertada de lo ocurrido y los agentes desplazados detuvieron a los 3 integrantes. El hecho es que en comisaría alguien, no sabemos muy bien quién, decide que, mira, este tipo, Pablo, se parece a la imagen congelada del vídeo de videovigilancia del triple asesinato ocurrido semanas antes, ¿no? Y ahí empieza todo. Prácticamente solo había 2 elementos que conducían a la policía a considerar que Pablo Ibar era el autor o participó en los asesinatos de la casa de Kazimierz Suchalski. Por un lado estaba el vídeo, de muy baja calidad y de escasa resolución, y por otro, la policía contó con un testimonio más que dudoso de un testigo que afirmó que Pablo Ibar iba aquel día sentado en el coche de Kazimierz Suchalski que huían de las inmediaciones del escenario del crimen. Gary Foy afirma que mientras conducía hacia la bolera, pasa por la entrada de la casa de Suchalski y ve a 2 jóvenes subiéndose en su coche. No los ve bien, lo admite. Da una descripción del hombre que ve y que dice que es Pablo. Habla sobre el vello facial y la longitud de su pelo, pero nada realmente significativo o identificativo.
Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, fueron unos segundos en donde este testigo mira por el retrovisor al coche detrás. Por la orientación de esa calle sabemos que al mirar para atrás tenía el sol en contra. Y además sabemos que el coche de Sucharski tenía las lunas tintadas. Díganme ustedes cómo es posible que este testigo haya podido identificar, no a Pablo, a quien sea, en ese coche, ¿no? Su testimonio para la defensa carece de todo valor. Por un lado, porque cree que se trata de una declaración inducida por la policía, y por otro lado, considera que era poco menos que imposible que este testigo, llamado Gary Foy, pudiera haber reconocido a Pablo Ibar en las condiciones en las que dijo hacerlo. Uno se puede preguntar ¿y qué interés tenía este vecino en identificar, vamos, a Pablo o a quien sea, ¿no? Y es que cuando la policía no consigue recoger pruebas, pues en Estados Unidos es muy normal anunciar una campaña en donde se ofrece una recompensa económica por cualquier testimonio que lleve a una inculpación. Antes de llevar a Gary Foy a Miami, le presentan una lista de fotos. Tiene 6 personas en la lista de fotos. Señala a 2 de ellas y dice, podría ser la número 2 o la número 5. Pablo es una de ellas. Las posteriores averiguaciones y sobre todo el vídeo llevaron a la policía a concluir que Pablo Ibar tomó parte activa y directa en los asesinatos de casa de Sucharski. Además, la policía concluyó que en aquel asalto estuvo acompañado de Seth Peñalver. De esta forma, en agosto de aquel año, tanto Seth Peñalver como Pablo Ibar fueron acusados formalmente del triple crimen de Miramar. Enseñaron la foto y dijeron, este hombre se parece como Pablo. Miraron la foto y dijeron, se parece. No puedo contar qué pasó aquella noche en casa de Sucharski porque no lo sé. Lo que sí sé es que la persona a la que están acusando no era mi marido, Pablo Ibar. Él no estaba en esa casa aquella noche. La vida que llevaba Pablo era normal de un chico de 20 y algo años que salía con su novia, era un chico pues bastante popular. Pablo era un chico joven, era ese tipo de persona con la que todo el mundo quiere estar. Era el alma de la fiesta. Era una persona joven que solo intentaba vivir la vida. Ya sabes, quizás de una manera un poco salvaje y loca. Eran chicos jóvenes e intentaban ganar dinero haciendo cosas estúpidas. Tal vez vendiendo drogas o haciendo tonterías, pero nada que fuera terrible. Desde el mismo instante en que fue detenido, Pablo se ha declarado inocente. Ha mantenido que nunca participó en aquel brutal asesinato y que la noche en que ocurrieron los hechos se encontraba en compañía de su entonces novia y hoy su esposa, Tania Ibar. La noche de los asesinatos, mi madre había viajado fuera de la ciudad para acompañar a mi hermana en su graduación, que iba a ser en Irlanda. Pablo era alguien a quien había estado viendo. Él me gustaba a mí y yo le gustaba a él. Así que esa noche vino a mi casa. Mi prima estaba allí, pero se acababa de ir a dormir. Así que discretamente le traje a mi casa para que pudiéramos pasar un rato juntos. No. Desharé a esto mi peor enemigo. El primero de los juicios se celebró 3 años de la detención de Pablo Ibar. Tanto Pablo como Seth Peñalver fueron juzgados juntos. Las pruebas contra Pablo Ibar fueron principalmente en este primer juicio el vídeo aportado por la Fiscalía y la declaración de Gary Foy. La policía no aportó
huellas ni tampoco ninguna muestra de ADN que fueran de Pablo que pudiera haberse obtenido de la camiseta que fue hallada en el escenario de los hechos. El ADN excluía a Pablo. Estaba claro que no era Pablo Ibar quien había dejado ADN en esa camiseta. No había huellas dactilares, no había sangre. No había evidencia física alguna que vinculara a Pablo o a Seth con la escena del crimen. La única evidencia que se usó realmente fue el vídeo. En este primer juicio también testificaron la esposa de Pablo Ibar, la hermana y la madre de ambas. Nosotras íbamos a decirle a la gente la verdad, que Pablo había estado conmigo y mi hermana y mi prima le habían visto. Ellas dos también, no solo yo. La madre aportó como prueba un billete de avión que demostraba que por aquellas fechas había permanecido de vacaciones fuera de Estados Unidos. Además, la hermana confirmó que sorprendió a su hermana en la cama y que posteriormente llamó a su madre para contárselo. Pablo es representado por un abogado de oficio que tenía un buen historial previo en defensa de casos de pena de muerte. Al final, digamos, ahí la defensa pues fue razonablemente bien, tan es así que, bueno, jurado cuando delibera no llega a una conclusión de culpabilidad o inocencia con la mayoría requerida, ¿no?, en aquel momento. El juicio, por lo tanto, fue declarado nulo y no quedaba otra opción más que volver a repetirlo, esta vez con un tribunal distinto. En la fase previa del segundo de los juicios se produjo una circunstancia que hizo que las vidas procesales entre Pablo Ibar y Seth Peñalver discurrieran por caminos distintos. Esto se debió a un incidente protagonizado por el abogado de Pablo Ibar. Cayo Morgan, que es así como se llama, fue detenido durante la selección de los miembros del jurado después de que presuntamente agrediera a su esposa que estaba embarazada. Se produce uno de estos hechos absolutamente dantescos, uno más de estos 30 años, que Pablo de hecho se lo encuentra en la cárcel y dice: ¿pero tú qué haces aquí? Y bueno, con el abogado detenido, el abogado no puede defender. Pablo pidió que le cambiaran de abogado, esto no fue concedido. El juez rechazó su petición y ordenó que continuara el juicio. Pablo Ibar tuvo una defensa lamentable. En este segundo juicio, una vez más, la acusación no pudo presentar ninguna prueba de que Pablo Ibar hubiese estado en el escenario de los hechos. Había mucha esperanza. Creía que había un sistema judicial, que se haría justicia y que Pablo no sería declarado culpable. Tenía mucha esperanza. Creía que ese hombre volvería a casa y comenzaríamos una vida juntos. Con estos elementos, el jurado declaró a Pablo Ibar culpable de los 3 asesinatos y le condenó a pena de muerte. El fallo fue demoledor para la familia de Pablo Ibar. Mi sensación en ese momento, no puedo recordar lo que sentí. He preferido olvidarlo porque fue un momento muy difícil. En tu mente te preguntas qué es lo que ellos no han escuchado que nosotros hemos escuchado. ¿Qué es lo que ellos no han visto que nosotros hemos visto? Mi mayor miedo era que le quitaran la vida a un hombre inocente y lo condenaran a muerte. Esto fue lo que más me destrozó y a la vez lo que me dio la fuerza para querer luchar aún más por él. Cándido, cuando escuchó el veredicto, se derrumbó totalmente. Le parecía imposible que con apenas 2 pruebas pudieran imponer a su hijo una pena
de muerte. Estamos completamente seguros de que él es inocente, ya que su mujer hoy en día, que fue novia entonces, está segura que esa noche pasó con ella, y aparte de eso que todas las huellas son negativas. Creo que el sistema judicial es un buen sistema. Trabajo en él diariamente, pero hay una razón por la que haya abogados defensores como yo, y es que la policía comete errores, los fiscales cometen errores. Es evidente que el sistema no funciona, y el caso de Pablo es un gran ejemplo de ello. Seth Peñalver continuó su proceso por su lado y posteriormente fue declarado culpable y condenado también a la pena de muerte. Tras la sentencia, Pablo Ibar fue conducido a la prisión de Raiford, donde permaneció nada menos que 16 años en el corredor de la muerte. Tras el varapalo judicial sufrido, la familia de Pablo Ibar se mantuvo muy unida y además se reafirmó en la inocencia de Pablo. Era consciente de que no iba a ser un camino fácil. Sabía que la vida no iba a ser fácil para mí, pero también me di cuenta de que me comprometí con alguien de quien me había enamorado. Iba a ser su voz para que fuera escuchado y demostrar su inocencia. No creo que mucha gente sepa todas las cosas que me he perdido, pero es increíble cuando estás enamorado de alguien y crees en alguien, al menos para mí. Soy muy afortunada, porque he crecido con unos padres increíbles que me han enseñado a levantarme. Y cuando crees en algo, luchas por ello sin rendirte. Para mí no hay ninguna duda. Nunca pensé en todas las cosas que iba a perderme. Lo único en lo que estaba pensando era en las cosas que se iba a perder él y en cómo iba a ser su vida. Todos los que tienen este color puesto están condenados a muerte. Todo el tiempo estamos cerrados en una celda solos. Decidí que iba a casarme con él. Recuerdo que en el primer juicio esperábamos que le declararan inocente y que tuviéramos una boda normal. Me imaginaba con un vestido blanco y a toda nuestra familia rodeándonos. Pero realmente el amor no es eso. El amor es lo que construyes. Y en ese momento tuve que decidir que me iba a casar con ese hombre. Nos casamos en el año 1999, pero no pudimos vernos físicamente hasta 2001. Fue la primera vez que pude tocarle desde que se había convertido en mi marido. Recuerdo que ese día estaba tan nerviosa que hasta el propio guardia se me acercó y me dijo, ¿estás bien? Yo estaba bien, pero sentía mucha emoción porque finalmente iba a poder abrazarlo y a besarlo como su mujer. Nunca le había besado como su mujer. Perdí mi madre. Tengo mi hermano, mi papá, mis dos hermanos y la mujer mía que es increíble. Y no sé qué hacía sin ellos. Mi primer hijo nació en 2007 y el segundo en 2010. Estoy muy agradecida de tener dos hijos preciosos a los que su padre adora. Son el verdadero testimonio de nuestro amor y de que nunca nos hemos dado por vencidos. En este loco mundo lleno de odio, espero que ellos sepan que han sido creados fruto del amor y de un deseo de que ese amor siga adelante. Si tú no tienes esperanza, te va a perder la mente. Tienes que tener esperanza. Creo que todos sentimos que tenemos que ser fuertes por Pablo. Tenemos que darle esperanza, porque la pizca de esperanza que tenía se la robaron. De esta manera, decidió defender por la vía de los recursos la inocencia de Pablo Ibar. Por ello, contrató los servicios de un prestigioso abogado estadounidense llamado Peter Raven. Peter Raven fue el mismo letrado
que el año 2000 consiguió exculpar al también español Joaquín José Martínez de la pena de muerte a la que había sido condenado en el estado de Florida. Se produce una apelación al Tribunal Supremo de Florida. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Florida en esa ocasión, en el año 2006? Miren, es que no pidieron ustedes las pruebas, los peritajes correspondientes. ¿Qué quieren que hagamos nosotros como Tribunal de Apelación? No obstante, admitió que se habían producido graves irregularidades, pero consideró que el valor del vídeo era una prueba determinante. Con lo cual confirmaba la condena a muerte de Pablo. Fue un nuevo varapalo para la familia de Pablo Ibar. Este tribunal, sin embargo, por paradójico que pudiera parecer, ordenó la repetición de un juicio para Set Peñalver. En este segundo juicio, Set Peñalver fue absuelto y hoy vive en total libertad en Estados Unidos. El recorrido judicial, sin embargo, no se detuvo con esta última condena. Pablo, a través de un nuevo abogado, en este caso Benjamin Wasman, tomó la decisión de denunciar a quien había sido su abogado en el segundo de los juicios, en el que fue condenado a la pena capital. Hubo que iniciar un larguísimo periplo judicial, una revisión del caso, si se quiere, en base a que Pablo no tuvo una defensa letrada eficaz. Pablo acusó a Cayo Morgan de no haberle proporcionado una defensa adecuada y eficaz. Este recurso, de manera sorprendente, prosperó en el Tribunal Supremo de Florida y por primera vez en todos los años que Pablo llevaba preso en la prisión, recibió una noticia alegre. En el año 2016, en febrero, lo recordaré toda la vida, el 4 de febrero, uno de los momentos para mí más felices de mi vida, donde el Tribunal Supremo de Florida dictamina que Pablo Ibar había sido condenado, primero hallado culpable y condenado a muerte posteriormente en base a pruebas escasas y débiles, palabras textuales del Tribunal Supremo de Florida. No es que lo digamos nosotros, lo dice todo un Tribunal Supremo de Florida. Y ordena la repetición del juicio. Pablo Ibar, el español preso en Estados Unidos desde hace 22 años, saldrá del corredor de la muerte en un par de semanas. Bueno, es una noticia, algo que estábamos luchando durante 15 años, así que es una noticia increíble. Nos sentimos pues en el aire, Estábamos muy emocionados ante el último juicio porque el coacusado de Pablo había sido declarado no culpable en 2012. Y realmente sentíamos que finalmente Pablo iba a volver a casa. Tengo mucha esperanza y por fin tengo confianza en un abogado que me va a defender como merezco. El tercero de los juicios comenzó en 2019. El equipo de defensa estuvo integrado por 4 abogados capitaneados por Benjamin Wasman. La acusación, por su parte, la ostentó Chuck Morton, un experimentado letrado que aportó una prueba que hasta ese momento nunca se había propuesto. Unas minúsculas muestras pertenecientes al perfil genético de Pablo que fueron halladas en la camiseta encontrada en el jardín de Kazimierz Sochaski. En el último juicio no había evidencias de ADN que vincularan a Pablo, así que tuvimos que lidiar con ello por primera vez. Fue muy difícil, porque cuando el jurado escucha ADN piensan culpable. Si esa camiseta fuera la camiseta
en la que el perpetrador se limpia el sudor, debería estar pringadísima de ADN de Pablo. Expertos de ADN nos han dicho muy claramente, tiene toda la morfología de ser una contaminación. Y en el transcurso de las sesiones quedó patente que la investigación policial había sido poco menos que inducida y dirigida para que Pablo Ibar fuese condenado. El jefe de la misma, el inspector Paul Manchela, llegó a reconocer que algunos testigos declararon después de haber cobrado algunas sumas de dinero. Finalmente lo admitió. Sí, recibió una recompensa de $1000 por decir que había sido Seth Peñalver. El juez tuvo muchísimas intervenciones durante el juicio que claramente demuestran que no era un juez imparcial. Presentamos una moción en mitad del juicio para que se retirara, porque teníamos claro que estaba actuando en favor del fiscal y en nuestra contra, pero siempre rechazó cada una de nuestras mociones. La mala actuación policial quedó también en evidencia al conocerse el borrado de unas cintas de vídeo que presuntamente grabaron las amenazas que Kazimierz Suchalski recibió en su nightclub la víspera de los hechos. Y sorprende de igual modo que la Fiscalía ni siquiera permitiese que se hablara de la existencia de esas cintas. Hubo muchas pistas que el Departamento de Policía no investigó, como la conexión que había entre Kazimierz Suchalski con la mafia. Había amenazas contra su vida. El FBI sabía que estaba en peligro. La Fiscalía aportó como una de las pruebas principales también el vídeo obtenido en la casa de Kazimierz Suchalski. Sin embargo, la defensa rebatió muy bien el argumento al fiscal gracias a la comparecencia de un perito, de un experto en reconocimiento facial, que era imposible de determinar científicamente que la imagen obtenida en el vídeo y Pablo Ibar fueran la misma persona. Hay cinco cosas en la cara mía que no son igual de la cara del hombre en el video. Después de todo, el jurado consideró que Pablo Ibar era culpable de los delitos que se le imputaban. Fue el momento más duro, ¿no?, en mi vida. Y si lo fue para mí, pues no puedo ni imaginar, ¿no?, lo que sería para Tania, Cándido. Yo no estoy para nada. Si de esta manera no hemos ganado, ¿cómo se puede ganar? Escuchar que era culpable fue totalmente devastador. Es como si te arrebataran el aliento. Recuerdo estar sentada en la sala del tribunal al lado de mi madre y no podía respirar, no podía. 25 años de lucha por demostrar su inocencia y 25 años después se encuentran con un veredicto nuevamente desolador. La parte más dura fue al día siguiente. Después de que le declararan culpable, un miembro del jurado llamó al juzgado para decir que había tomado una decisión equivocada. Y no solo eso, sino que había tomado la decisión equivocada porque a él y a otras personas les habían acosado. ¿Así es nuestro sistema judicial? Así que pierdes toda esperanza. ¿Cómo va a creer Pablo que alguna vez tendrá la oportunidad de volver a casa? ¿Cómo? El jurado, meses después de que se hiciera público el veredicto, decidió imponerle la cadena perpetua y no la pena de muerte. En estos momentos, Pablo Ibar está pendiente de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Florida, que es el mismo órgano que en 2014 consideró y le dio la oportunidad de tener un nuevo juicio con todas las garantías.
Ahora mismo no tenemos suficiente dinero para contratar a un abogado. Ellos ganan mucho dinero. Así que en este momento el siguiente paso es llevar a cabo un plan B. Si no podemos contratar un abogado, él tendrá que intentar defenderse a sí mismo. Por ello está yendo todos los días a la biblioteca jurídica intentando averiguar cómo hacerlo. Las víctimas siempre hemos dicho que tienen todo el derecho a la justicia, pero justicia no es condenar a la persona que no es. Hay que resistir y lo que no puedes hacer en ningún momento es tirar la toalla, ¿no? No lo hacemos en la asociación y creo que Pablo tiene mucha suerte de tener una familia que tampoco tira la toalla, ¿no? Y bueno, pues seguiremos hasta donde lleguemos, lógicamente.